continuamos en ese análisis de la situación de nuestro país y en este encuentro con la comunidad científica y el magisterio quiero saludar a Edilma Suárez, presidenta de ANEC, seccional Bogotá, Cundinamarca. Edilma, muy buen día. Buenos días, Armando, gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes en el programa de renovación magisterial. Gracias por acompañarnos. También al doctor Orlando Acosta, PhD en virología molecular, que siempre nos ilustra al respecto. Doctor, buenos días. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Seguimos en este tema de la primera dosis de vacuna y las consecuencias del RGPS. Digamos que el Ministerio da unas orientaciones por un lado, la Secretaría por otro. ¿Qué opinión le merece esto? Quiero empezar con usted, Ilva, en esta situación, en este contexto de vacunación y retorno a las aulas. ¿Me repites la pregunta, Armando? No la entendí. Estamos hablando de la primera dosis de la vacuna, ya se está enfocando la vacunación de todo el magisterio. Hasta ahora vamos con primera dosis. Hay una orden del ministerio que para el 15 hay retorno, 15 de julio, ¿no? Retorno total de estudiantes y maestros. La Secretaría de Educación da otras indicaciones, que es el retorno, lo mismo que dijo la alcaldía, a partir del 8. ¿Cómo entender y cómo analizar esta situación si estamos realmente listos para ello? Bueno, la idea es tener las 2 dosis de vacunación, sobre todo por este pico tan alto en el que nos encontramos y que esto tiende a seguir subiendo o a mantenerse, no sabemos por cuánto tiempo, incluso algunas personas sugieren que puede ir hasta el mes de julio. Entonces, lo indicado sí es tener las 2 dosis de vacunación para poder iniciar actividades y tener una mayor protección y disminuir el riesgo pues, de enfermar, de complicarse y de fallecer. O sea, sí es necesario contar con las 2 dosis de vacuna. Se ha hablado mucho de un tercer pico que se ha mantenido y se mantendrá. ¿Cuánto llevamos en este tercer pico según los datos que ustedes tienen y más o menos hasta cuánto se podría mantener? Llevamos en el tercer pico desde más o menos la tercera semana de abril, todo el mes de mayo. En Bogotá pareciera que tiende a disminuir, por lo menos los datos entre el 31 de mayo y el 1 de junio muestra que hay una tendencia a que empiece a disminuir, pero los epidemiólogos y quienes hacen un seguimiento piensan que esto puede ir más o menos hasta mediados de julio. Claro que sí. Precisamente en el mismo contexto quiero preguntarle y escuchar la opinión del doctor Orlando Acosta en este sentido. Doctor. Si nosotros miramos el perfil de la curva, ustedes lo pueden mirar allí, que se ha hecho muy público. A mediados de marzo empezó a ascender lo que denomina el tercer pico. Y luego, una vez llegado a su máximo, ese tercer pico, empezó a insinuarse al lado de él o sobre él una especie de cuarto pico, hablando de los casos que se han detectado como positivos. Si uno mira esto como si fuera una montaña o un cono y lo mira de manera simétrica, como se ha comportado generalmente, este perfil del COVID-19, uno diría que antes de mes y medio o 2 meses no regresaría a la base donde empezó el tercer pico. Y esa base, como ustedes recuerdan, estaba en el nivel máximo, es decir, en el nivel más alto considerado por los indicadores de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. O sea que una fecha como el 8 de junio, pues prácticamente está sobre el mismo pico. La que se propone por parte del Ministerio el 15 de julio podría estarse acercando, pero no se conseguiría si vemos ese perfil que se comporta de manera simétrica. Ahora, habría que ver cuál sería el efecto de las vacunas en el descenso de ese pico en el que estamos actualmente, porque pues se necesita un porcentaje relativamente alto de vacunados con las 2 dosis para que tenga un efecto cierto sobre el control de la pandemia. Y hablando de la comunidad educativa, pues solamente ha sido vacunada muy parcialmente con la primera dosis y es necesario que se cumpla el protocolo de las 2 dosis. Además, se debe vacunar a otra población que en el momento no está programada para ello, que es la comunidad estudiantil, que sería un caldo de cultivo, un reservorio
para el virus y para conseguirle espacio para mutaciones. Además, debe estar vacunada con las 2 dosis toda la comunidad educativa. Además, es importante tener en cuenta que una vez vacunados, se tienen que seguir las mismas medidas de bioseguridad en todos los espacios, incluidos no solamente los espacios escolares, sino el transporte, en todos los espacios dentro de la comunidad, para prevenir que el virus se transmita a las personas que no están vacunadas o aún las personas vacunadas. Si ustedes ven, la vacuna Sinovac solamente protege de la presentación de los síntomas en un 50%. O sea que el otro 50% de las personas que hayan sido, pues se le haya aplicado esa vacuna, podrán tener la enfermedad con síntomas leves a suaves y estarán transmitiendo el virus a otras. O sea que hay que tener en cuenta todos estos aspectos. O sea que en resumen, lo ideal es llegar a la inmunidad de rebaño, donde alrededor del 80% de la población esté inmune, bien sea por la infección natural o idealmente por la vacuna, de tal manera que la probabilidad de que el virus encuentre a alguien susceptible en la comunidad sea bajísima. Entonces, en esas condiciones, pues cualquier actividad que implique aglomeración, pues será desde luego muchísimo más segura que en el momento o aún dentro de mes y medio. Claro que sí, gracias, doctor. Edilma, algo para cerrar, alguna precisión respecto a este retorno como a la normalidad desde el próximo martes aquí en Bogotá. Bueno, entender que hay una actitud del gobierno nacional y del gobierno distrital contraria incluso a este tercer y cuarto pico, como se ha mencionado, y como ya se ha dicho, es necesario mantener las medidas de bioseguridad y en lo posible lograr las 2 dosis de vacunación, como ya también se ha dicho, para poder disminuir los riesgos. Y necesitamos seguir haciendo énfasis en la necesidad de vacunar también a los padres de familia. Pues se ha hablado del tema de la vacunación hacia los niños, sin embargo en Colombia no está contemplado y pues sí hay que tenerlo presente, pero sobre todo las medidas de bioseguridad, porque aquí está claro que las medidas terminan siendo individuales o familiares frente a esta actitud en contra de la vida, tanto del gobierno nacional como del gobierno distrital, y este sería el llamado. Gracias, Armando. Muchas gracias, Edilma, por acompañarnos. Gracias, doctor Orlando Acosta. Gracias por ilustrarnos en estos temas científicos. Una feliz mañana de sábado.